Bueno, hoy seguimos entonces con la parte teórica, pero ya vamos a ver más específicamente en lo referido a América Latina. De todas formas, antes de entrar en América Latina, yo lo que quiero es hacer un resumen de lo que vimos hasta acá, para ver después cómo esto se aplica para el caso específico de la historia intelectual latinoamericana, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces lo que estuvimos viendo hasta ahora. Básicamente es tratar de precisar en qué se distingue una historia de los lenguajes políticos de una historia de las ideas políticas, que vimos que son básicamente producto de los desarrollos teóricos a partir de tres escuelas distintas: la escuela de Cambridge, la escuela de historia de conceptos alemana y, bueno, lo que podemos llamar más vagamente la escuela francesa de historia intelectual o la tradición francesa de historia intelectual, ¿no? Bueno, cada una, como vimos, enfatiza una dimensión particular del lenguaje. La anglosajona en la dimensión pragmática, la alemana en la dimensión semántica y la francesa más en la dimensión estructural o las formas de los discursos. Bueno, voy a señalar acá entonces cuáles son para mí los 6 puntos centrales que distinguen a una historia de los lenguajes políticos de una historia de las ideas políticas, cómo cambió, ¿no?, los modos de escribir la historia intelectual a partir de los desarrollos de esta escuela, los aportes de esta escuela, y sobre todo enfatizar cómo a partir de la integración de los aportes respectivos de estas escuelas nos ofrece una perspectiva nueva, no solo, bueno, del objeto de la historia intelectual, de los modos de aproximación del mismo, y sobre todo de tratar de comprender, no solo afirmar que cambian históricamente, sino por qué y cómo es que los lenguajes políticos cambian históricamente, ¿no? Lo que, como vimos hasta ahora, es algo, ¿no?, sumamente complejo, no es tan sencillo como suele pensarse, ¿no? Bueno, entonces, acá tengo una breve síntesis. Estos van a ser los 6 puntos fundamentales. El primero de ellos es que afirma que los lenguajes políticos no son meros conjuntos de ideas, ¿no?, sino que son básicamente un modo de producir enunciados o ideas, ¿no? Y eso es lo que explicaría entonces por qué los lenguajes resisten su definición, porque no se lo puede definir según ningún conjunto de enunciados, afirmaciones. De hecho, en un mismo lenguaje uno puede decir infinidad de cosas diversas y aún contradictorias entre sí, es decir, que los lenguajes son indeterminados semánticamente. Bueno, entonces no es al nivel de los contenidos de los discursos, los contenidos referenciales de los discursos, que vamos a poder encontrar qué es lo que define un lenguaje político, sino en los modos de articulación del lenguaje. Desde el momento que un lenguaje es un modo de producción, enuncia un modo característico, produce un conjunto de reglas particulares para la producción de enunciados, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la primera de las conclusiones, se las voy a leer. Entonces, para hacer una historia de los lenguajes políticos, a diferencia de una historia de ideas, es necesario traspasar el plano textual, los contenidos de los discursos, es decir, qué dice un autor, y penetrar el dispositivo argumentativo que los subyace e identifica los modos o principios formales particulares de articulación de enunciado. Bueno, ese es el primero de los postulados. El segundo de los postulados es que los lenguajes políticos, acá tienen, los lenguajes políticos, a diferencia de los sistemas de ideas, se sostienen siempre sobre una serie de presupuestos contingentemente articulados, históricamente construidos. Y esto va a tener entonces consecuencias historiográficas.
Los historiadores de ideas normalmente toman una corriente de ideas o las ideas de un autor y analizan cómo se fueron transformando a lo largo del tiempo. Pero para reconstruir los lenguajes políticos, eso es imposible. Los lenguajes no se pueden tomar como si fueran entidades independientemente generadas entre sí, sino que hay que atravesar verticalmente el espectro ideológico, porque esa serie de supuestos compartidos que articulan un determinado contexto de debate solo se puede descubrir a partir de la mutua confrontación entre ideas o ideologías diversas, ¿no? Entonces de lo que se trata es de reconstruir esos contextos de debate en las huellas de los propios discursos a partir de cómo se estableció un determinado terreno dentro del cual fue posible el debate político en un contexto particular. Bueno, entonces el segundo de los postulados es que para hacer una historia de los lenguajes políticos no bastaría solo con trascender la superficie de los discursos y acceder al aparato argumentativo que les subyace, que era lo que mencioné antes en el primer punto, sino que debemos reconstruir entonces contextos de debate. Es decir, lo que importa acá no es cómo cambian las ideas, sino cómo se reconfigura el sistema de sus disposiciones relativas, los desplazamientos que se produjeron en la serie de coordenadas que determina los modos de articulación pública de las ideas, ¿no? Y esto solo se podría descubrir a partir de la mutua confrontación entre perspectivas antagónicas. Bueno, el tercero de los puntos entonces es que los lenguajes contienen dentro de sí sus propias condiciones de enunciación. Es decir, no se puede, digamos, para reconstruir estos contextos de debate no es necesario salir de los textos, porque justamente lo que distingue a un lenguaje político es que contiene dentro de sí las huellas de su contexto de enunciación. Bueno, esto es justamente lo que analizaba la tradición retórica clásica, ¿no? Cómo descubrir en los propios discursos las marcas de aquellos, quién habla, quién le habla, en qué relaciones de poder, en qué contexto reconstruir. Entonces, esto es lo que Skinner llamaba la dimensión pragmática del lenguaje. El contexto enunciativo particular dentro del cual un cierto discurso fue articulado, ¿no? Bueno, entonces el tercero de los puntos que distingue a una historia de los lenguajes políticos de una historia de ideas es que, bueno, retomando entonces lo que venía diciendo hasta acá, para hacer una historia de los lenguajes políticos no solo entonces hay que trascender el plano de la superficie, de los contenidos de los discursos y acceder al aparato argumentativo de base buscando reconstruir contextos de debate, sino que para ello es necesario recobrar las huellas lingüísticas presentes en los propios discursos de sus contextos de enunciación. Bueno, el cuarto de los postulados, entonces, es que los lenguajes, a diferencia de las ideas, no son atributos subjetivos. Lo estoy tapando. Los lenguajes, sino que son entidades objetivas. Es decir, articulan esas redes discursivas, como vimos, que hacen posible la mutua confrontación de ideas. Básicamente un lenguaje lo que hace es establecer el terreno, delimitar, articular el terreno dentro del cual se produce esa confrontación de ideas. Y estos contextos de debate no es algo que circula en la mente de los sujetos,
sino que están inscritos en los propios sistemas de prácticas sociales. Todo sistema de prácticas políticas, sociales, económicas, se sostiene sobre una serie de supuestos, y son esos supuestos que están encastrados en los mismos sistemas de acciones sociales lo que hay que reconstruir, y estos son independientes de la voluntad y de la conciencia de los sujetos. Los lenguajes no es algo que nosotros elijamos a voluntad, sino que nos vienen dados a nosotros. Nosotros dentro podemos disponer de cómo articulamos luego un discurso en el interior de esos lenguajes, pero nosotros no podemos cambiar los lenguajes a voluntad, ¿no? Estas transformaciones, ya les digo, que se ven a nivel de los lenguajes políticos, a diferencia de las ideas, son realidades objetivas. De hecho, nosotros, por ejemplo, no sabemos cómo cambiaron los lenguajes políticos en los últimos años, mejor de lo que sabemos cómo cambió la sociedad o la economía. Bueno, estos 4 principios entonces se orientan a incorporar estos aportes de estas distintas escuelas, ¿no? Bueno, de la combinación de ellos, podemos ver por qué los lenguajes, a diferencia de las ideas, son entidades plenamente históricas. A diferencia, les decía, de las ideas que son en realidad consideradas en sí mismas suertes de esencias intemporales, ¿no? En primer lugar, bueno, como vimos, este es el quinto de los puntos, se basan en premisas contingentemente articuladas. Es decir, los lenguajes se localizan históricamente en un momento determinado porque se sostienen sobre una serie de supuestos epocales, están íntimamente asociados a determinados conceptos de la naturaleza, de la temporalidad, de las sociedades, etc. No es algo que uno pueda, y eso no es algo que uno puede elegir a voluntad, como sí ocurre con las ideas, ¿no? Pues las ideas no poseen un principio de historicidad, desprendidas, una vez que desprendimos las ideas de esas matrices discursivas dentro del cual se articularon el conjunto de supuestos epocales sobre los cuales se sostenían, sí se terminan convirtiendo en verdades genéricas que uno puede llegar a encontrar en los contextos más diversos, como en no sé, el racionalismo. Uno puede encontrar gente más racionalista y más espiritualista, más tolerante o más autoritaria, aún en la Biblia o en las cavernas, en cualquier momento y lugar. No hay nada todavía que especifique históricamente esos discursos. Bueno, esas son las estructuras subyacentes, los supuestos sobre los cuales se fundan esos lenguajes, que se puede descubrir las marcas de la historicidad de esas formaciones discursivas. Y como decía, esto no es algo que uno pueda decidir a voluntad, como por ejemplo Botana dice que Alberti primero fue historicista cuando era rosista y cuando pasa a la oposición se vuelve iluminista. No es algo que uno se despierta una mañana y dice: hoy quiero ser historicista, hoy quiero ser iluminista. No es así como funciona. Digo, no son los lenguajes piezas en un bazar que uno elige a voluntad según la que más le gusta, ¿no? Habría que, digamos, no solo que no se deben proyectar, digamos, esos supuestos determinan ciertos umbrales de historicidad en que uno no pueda proyectar las ideas ni hacia adelante ni hacia atrás, más allá del horizonte dentro del cual esos supuestos resultan efectivos. Bueno, yo
por ejemplo, yo no puedo hablar como suele decirse, el republicanismo clásico ya en el siglo XX o en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque el republicanismo clásico estaba asociado, por ejemplo, a un conjunto de supuestos, como por ejemplo que existe un orden natural que fue establecido por Dios en la creación, que está jerárquicamente ordenado, etc. De hecho, en Maquiavelo no había todavía, si seguimos lo que dice Coselli, no había todavía un concepto de historia en el sentido que recién va a aparecer en el siglo XIX, ¿no? Bueno, entonces, retomando lo dicho hasta acá, ¿no? Para hacer una historia de los lenguajes políticos es necesario, bueno, no solo traspasar la instancia textual, es decir, el plano de los contenidos referenciales de los discursos para acceder a los modos de producción de esos discursos, ¿sí? Tratando de reconstruir contextos de debate a través de la captación de las huellas lingüísticas presentes en los propios discursos, de sus condiciones de producción, sino que habría que indagar cuáles son esos umbrales que determinan su historicidad una vez traspasados los cuales ya todo regreso al pasado se vuelve imposible, ¿no? Recobrar, en definitiva, un principio de irreversibilidad temporal inmanente a los propios lenguajes políticos, a la propia historia intelectual. Entonces, ¿se acuerdan lo que decía Skinner de la mitología de la prolepsis? Que es proyectar sobre el pasado ideas del presente. Bueno, a esto habría que adicionarle una mitología inversa que podemos llamar mitología de la retrolepsis. Es decir, que se puede pensar que se pueden traer al presente o proyectar hacia el futuro ideas del pasado una vez que aquellos supuestos sobre los cuales esos discursos se sostenían ya se han quebrado, que ya no resulta efectivo, ¿no? Pretender hacer eso supone violentar los lenguajes políticos. Las ideas, digamos, las ideas son, como dije, entidades genéricas que se podrían encontrar, como se tratan de definiciones absolutamente vagas y mayormente banales, se pueden encontrar en todo momento y lugar, pero los lenguajes son siempre entidades objetivas y localizadas en un momento histórico determinado. Bueno, en ese sentido son entidades propiamente históricas. Y finalmente, el último de los puntos que distingue un lenguaje político de la serie de ideas es que los lenguajes políticos son entidades plenamente históricas, aún en un sentido mucho más fuerte, es decir, que a diferencia de los sistemas de ideas, poseen un principio de incompletitud que son constitutivos suyos, es decir, que los lenguajes políticos nunca se pueden configurar como entidades plenamente racional y lógicamente integrados. Bueno, y esto, como decía, supone una inversión de la máxima de Kosellev. No es que no se pueden definir porque cambian históricamente, sino que cambian históricamente porque nunca logran su plenitud semántica, nunca pueden lograr su vocación de constituirse como sistema absolutamente lógicamente cerrado, ¿no? Bueno, entonces, básicamente de lo que se trata ahora para reconstruir un lenguaje político, a diferencia de las ideas, es, pues no solo cuáles son los supuestos a partir de los cuales se articulan esos lenguajes, sino fundamentalmente ver qué es lo que impide eventualmente constituirse plenamente como tales, cuáles son esos puntos de fisura inherentes. En todo lenguaje no es nada más que un intento de rodear simbólicamente aquel vacío constitutivo que está producto, hablamos de los lenguajes políticos modernos, producto fundamentalmente de ese vacío dejado por la quiebra de la idea
y algún tipo de agente trascendente que sirva de garante último al accionar de los sujetos y garantice la coherencia de los sistemas conceptuales. Una vez producido esa quiebra, todo el lenguaje político se va a confrontar inevitablemente una serie de aporías que le son constitutivas suyas y que es lo que define su naturaleza justamente como lenguaje propiamente político. Y de lo que se trata entonces es de ver cómo en circunstancias históricas determinadas ese sustrato de aporías y problemas subyacentes emergen en el plano del discurso, eventualmente llevando a su dislocación. Bueno, esto supone entonces un principio de historicidad que es inmanente a los lenguajes, no es algo que los lenguajes le viene desde otro lado distinto, sino que son ellos ya entidades plenamente históricas, no solo en el sentido que están localizados temporalmente, que se los puede siempre ubicar en un momento y un lugar determinado, sino que además están siempre abiertos a la contingencia. Eventualmente, y esto explica por qué son materia de debate, por qué eventualmente son problematizados. Si las categorías políticas son una y otra vez, se vuelven objeto de controversia, son problematizadas por los sujetos, no es por falta de comprensión de su verdadero sentido, sino porque efectivamente todas las categorías políticas son ellas mismas problemáticas. Bueno, de lo que se trata entonces es nuevamente traspasar el plano de las contradicciones a nivel de la superficie del discurso para acceder a cuál es ese suelo de problemática que articula y que da lugar al antagonismo, a la contradicción en el plano del discurso explícito, ¿no? De las ideas, de las ideologías. Bueno, este entonces es en breve síntesis los puntos fundamentales que distinguen a la historia de los lenguajes políticos de la historia de ideas, y lo que vemos acá es por qué efectivamente se trata de una revolución teórica, como decía Foucault, que ya los lenguajes políticos supone, hacer el foco en los lenguajes políticos supone una redefinición fundamental tanto del objeto como los modos de aproximación a esos objetos, y que, bueno, si bien esto no es una verdad última revelada, sí hace ya imposible todo regreso al pasado, digamos. Hoy ya no se puede hacer la historia intelectual como se hacía en la vieja historia, digamos. Se puede hacer, pero va a resultar ya completamente irrelevante, ¿no? Ponerse a discutir si un autor era más historicista, ¿no? Que es lo que yo dije al comienzo, que no estaba dispuesto a hacer. Bueno, este es el resultado entonces de esta búsqueda teórica de tratar de hallar nuevos interrogantes con los cuales interrogar los textos, y no simplemente ver a qué modelo se corresponde cada forma, cada tipo de, las ideas de un pensador particular o una corriente de ideas en particular, ¿no? Bueno, dejemos acá entonces la parte más teórica, vamos ahora, pues seguimos con la parte teórica, pero ahora vamos a ver más específicamente cómo se aplica todo esto al caso de la historia intelectual latinoamericana, ¿no? En las historias de ideas en América Latina, bueno, tiene una larga historia. Uno puede rastrear historias de ideas ya en el siglo XIX, ¿no? Bueno, hay un libro de ingeniero, una obra monumental que se llama Historia de las Ideas, de la evolución de las ideas argentinas, comienza el siglo XX, pero básicamente la historia, hasta ese momento, digamos, la historia de ideas latinoamericana
se pensaba como simplemente una parte más de la historia intelectual en general. La definición de una problemática específica para cómo concebir, cómo hacer una reconstrucción de la historia de ideas en América Latina, es algo que surge en los años 40 y sobre todo en la segunda posguerra, ¿no? Y esto tiene que ver con unos cambios más generales que se dan entonces hasta durante el siglo XIX, comienzo del XX, todavía se pensaba que, si bien es cierto que en América Latina no había una poderosa tradición intelectual propia, esto solía referirse a la relativa juventud de estas naciones, que como eran naciones relativamente nuevas, todavía no habían llegado a un grado de madurez para tener una tradición intelectual propia y lograr formar parte de la historia universal del pensamiento, ¿no? Pero era un mal, digamos, que se podía resolver con el transcurso del tiempo. Llegado el momento, América Latina iba a llegar a tener pensadores como en cualquier otro país del mundo, ¿no? Bueno, esto cambia en la segunda posguerra, sobre todo a partir de la reconstrucción de Europa, y empieza a aparecer la idea en América Latina de que no se trata ya de un déficit, nuestra dependencia cultural ya no se trata solo de un déficit circunstancial, sino que responde a condiciones más estructurales. Bueno, y esto acá va a ser muy importante la plasmación de este concepto. Un pensador mexicano, que es el que les dejo como texto para estudiar, que es del año 42 ya, el positivismo en México. Ahí hace una introducción metodológica donde define cuál sería la problemática particular para la escritura de la historia de ideas en América Latina, ¿no? Que fundamentalmente en estas regiones marginales de la cultura occidental, donde, como él dice, en estas regiones periféricas, estas culturas tienen un carácter derivativo, que no son nada más que apropiación de modelos de pensamiento originalmente importados fundamentalmente de Europa, ¿no? Y bueno, es lo que él muestra ahí, que hay un cierto desengaño en cuanto a que el pensamiento latinoamericano ocupe un lugar central en la historia universal de ideas, ¿no? Y esto lleva a redefinir los modos de abordar la historia intelectual local, como él dice, ya no como una lucha de un conjunto de ideas contra otro conjunto de ideas, ¿no? Porque es lo que dice, bueno, en realidad, no solo porque los autores latinoamericanos no habría en una historia de este tipo, dicen, bueno, en este caso dice, los mexicanos y todos los positivistas mexicanos, dice, salen sobrando, porque no serían más que pobres intérpretes de una doctrina a la cual ellos no han hecho ninguna contribución digna de atención universal. Bueno, de hecho, bueno, hay un historiador de ideas en Argentina, Alberto Palcos, que toma el dogma socialista de Echeverría y analiza párrafo por párrafo y muestra cómo cada uno de esos párrafos no son nada más que transcripciones textuales tomadas de otros textos, sobre todo franceses. Digamos, esta frase la tomó de Leroux, esta otra de Leminien, etcétera, etcétera, ¿no? Pensan sobre todo el pensamiento romántico, doctrinario francés, ¿no? Bueno, si no son nada más que copias degradadas de ideas europeas, ¿qué sentido tiene estudiarlas, ¿no? Y esta es la problemática particular que plantearía entonces el estudio de la historia de ideas en América Latina. Ahora, el punto dice sea que el hecho de que no hayan
hecho ningún aporte a la historia universal del pensamiento, en realidad tampoco sería relevante. ¿Por qué? Porque si hubieran hecho algún aporte, ya descubrir esta no nos ayudaría en nada a comprender la historia local. Esas mismas ideas se las podría haber producido hombres de cualquier otro lugar y no cambiarían en absoluto, ¿no? Digamos, no es entonces de este reino de lo eternamente válido que toma su sentido la historia de ideas latinoamericana. Bueno, la pregunta es entonces ¿de dónde? Bueno, y es acá donde la historia de ideas latinoamericana se vio obligada a introducir un cierto principio de historicidad. Bueno, la respuesta es que cómo darle sentido a estos discursos que no portan su sentido en su propia letra es, bueno, en el caso del positivismo mexicano dice de su relación con esa circunstancia llamada México, que hace ver la huella del pensamiento de Ortega y Gasset, que es el yo y mis circunstancias, ¿no? Bueno, lo relevante en realidad ya para Asia no serían tanto los aportes de la historia de los pensadores latinoamericanos al pensamiento universal, sino por el contrario, las refracciones, sus yerros, cómo se desviaron las ideas en América Latina una vez que, o esos modelos europeos, una vez que se trasladan ya a un contexto distinto al original suyo, ¿no? Bueno, y él va a identificar también cuál es la unidad de análisis para esas desviaciones, que son lo que él llama las filosofemas, que sería una contraparte de las ideas unidad de Lapjoy, ¿no? Es decir, en esos motivos filosóficos básicos, en esos conceptos particulares, es que se puede encontrar el registro de esas desviaciones producidas por los traslados contextuales, ¿no? Dicen, esos filosofemas, aunque sean verbalmente los mismos, ya van a tener, al trasladarse a otro contexto distinto, un contenido que cambia, un sentido que cambia, ¿no? Bueno, acá tenemos definido básicamente el esquema básico que va a articular toda la historia de ideas hasta el presente. Incluso, digamos, SEA va a terminar siendo casi mala palabra, ¿no? Digamos, va a ser muy criticado ahora, pero esto va a ocultar el hecho hasta qué punto aún hoy la historia de ideas se sostiene sobre un esquema de aproximación, un modo de aproximación a la historia de ideas que fue establecido básicamente por SEA y del cual sus propios críticos siguen siendo deudores. El problema con SEA es que no siempre se puede distinguir lo que Charles Hayes llama sus aspectos metodológicos y aspectos sustantivos, porque en SEA va a estar muy asociado a lo que en ese entonces se llamó el movimiento lo mexicano, que estaba a su vez impulsado oficialmente, va a ser la ideología oficial del PRI, ¿no? Bueno, primero Partido de la Revolución Nacional, lo que después iba a ser el PRI, ¿no? Básicamente cómo interpreta SEA el yo en mis circunstancias. De lo que se trata es ver qué nos dicen esas ideas una vez trasladadas a América Latina acerca de un cierto sujeto, un ser que sería el ser mexicano. Y en este sentido él dice, bueno, que el positivismo, si bien no fue una auténtica expresión del ser mexicano, porque vino de afuera, de alguna forma expresó algo de la realidad local y que, aunque fue una expresión deficiente, sufrió una serie de contorsiones inevitables desde el momento en que va a ser apropiada por este sujeto que es
la nación mexicana, ¿no? Bueno, esto indudablemente no solo tiene consecuencias ideológicas, porque está muy asociado al nacionalismo oficial mexicano, ¿no? Sino que además tiene consecuencias historiográficas, porque esa circunstancia termina siendo una especie de ente esencial, una suerte de entidad eterna, que es el ser mexicano. Bueno, y eso, como les decía, va a ser fuertemente criticado en los años siguientes, ¿no? Esta impronta fuertemente nacionalista y esencialista del pensamiento ese. Pero el punto es este: lo que se pierde de vista, como les decía acá, es más allá de esta impronta particular que le imprime Sea a su propio discurso, hay ciertos aspectos metodológicos que él establece que, como les digo, van a continuarse aún hasta el presente. Impregna toda la historia de ideas a uno. Bueno, la crítica a Sea va a dar lugar al nacimiento de una corriente llamada revisionista, cuyo principal representante fue Charles Hale, que, bueno, como le digo, remite más a los aspectos sustantivos, a contenidos ideológicos, que los aspectos metodológicos, esta crítica, ¿no? Básicamente lo que va a cuestionar es esta idea, la vieja historia de ideas latinoamericana va a ser toda una lucha, digamos, entre el ser nacional y las ideologías foráneas, entre el presente independiente y el pasado colonial, etc. Charles Hale lo que va a descubrir, por el contrario, dice que, contrariamente a lo que afirma esta tradición liberal nacionalista, hay más continuidades con la tradición colonial que lo que estas perspectivas están dispuestas a admitir, ¿no? Dice, se ignora que en su intento de emancipación mental de la colonia, en realidad los liberales mexicanos solo continuaban la tradición reformista borbónica. Es algo parecido a lo que hace Tocqueville con la Revolución Francesa, ¿no? Que la Revolución Francesa, para Tocqueville, no sé si se recuerdan, no es nada más que la culminación de los proyectos ilustrados, modernizadores y centralistas que empiezan con los estados absolutistas, ¿no? Bueno, entonces las conclusiones que él saca dos conclusiones fundamentales. Primero, que entre liberales y conservadores había menos diferencia de lo que creían los historiadores mexicanos. Él dice, por debajo del liberalismo y conservadurismo político hay en el pensamiento y la acción mexicana puntos de comunicación más profunda que están dados por estos comunes impulsos centralistas, ¿no? Y esta mezcla contradictoria de liberalismo y centralismo, que es propia del liberalismo mexicano y latinoamericano en general, porque México suele usarse en realidad como una suerte de caso testigo para toda América Latina. Charles Hale va a generalizar para América Latina a partir del caso mexicano, ¿no? Ahora, esta mezcla contradictoria no es algo exclusivo de América Latina, sino que en última instancia es lo que va a descubrir, siguiendo a Guido de Ruggeri, que ese enfrentamiento entre un liberalismo individualista y un liberalismo centralista va a atravesar a toda la historia del pensamiento europeo, la lucha entre, bueno, el liberalismo inglés y el liberalismo francés, cuya figuras más importantes serían Locke y Rousseau, respectivamente. Bueno, volvemos a esa idea, ¿se acuerdan de Rosan Malón, la sociedad civil contra el jacobinismo, ¿no? Esta idea entre habría dos tipos ideales que se encontrarían esta lucha entre estos dos tipos ideales en todas las naciones occidentales, ¿no? La diferencia es que en los países anglosajones estos se combinarían armoniosamente, dando lugar a una cultura política
democrática, defensora de las libertades individuales, mientras que los países de la zona mediterránea de Europa y en América Latina van a dar lugar a tradiciones centralistas y autoritarias que van a hacer imposible la plasmación del gobierno, la afirmación de gobiernos democráticos, ¿no? Bueno, estos son los años 60 ya, en medio de los 60, 70, son la época en que se da una oleada de golpes militares en América Latina, y parecería que la democracia no tendría lugar en América Latina. Bueno, y esto lleva a tratar de encontrarle una explicación a esta inestabilidad de los gobiernos democráticos en factores culturales más arraigados y de más largo plazo, ¿no? Bueno, la contribución fundamental de Hale es entonces haber desprovincializado la cuestión, ¿no? Él como está ya a favor, él está familiarizado, estudió en Francia los debates que se dieron en torno al bicentenario de la Revolución Francesa, y cuando él está completando sus estudios doctorados, y ahí descubre que la mayoría de los debates que se estaban haciendo para la historia de ideas en América Latina también se estaban discutiendo en Europa. Entonces eso le permite a él colocar los problemas de la historia intelectual latinoamericana en un escenario más vasto y de dimensiones atlánticas, ¿no? Bueno, sin embargo, también ahí vemos las limitaciones más propias de la historia de ideas, ¿no? Para él, el origen, nuevamente resurge este esencialismo latinoamericanista, para él, el origen de los antagonismos políticos estarían dados por ciertos patrones culturales que, como vimos, atraviesan las corrientes ideológicas y las épocas, es lo que llama el etos hispano, dice. Y que esto llegaría incluso hasta el presente. Dice, es innegable que el liberalismo de México ha sido condicionado por el tradicional etos hispano, ¿no? Y esto va a articular este etos hispano toda la historia intelectual latinoamericana hasta el día de hoy, dice. Siguiendo con la cuestión de la continuidad, podemos encontrar en la era de Moro un modelo que nos ayude a comprender la deriva reciente de la política socioeconómica en el México que emerge de la revolución, se refiere a la llamada institucionalización de la revolución. Y dice, es nuevamente la inspiración de España del siglo XVIII tardío la que prevalece. Bueno, acá lo que podemos ver, ¿no?, son las huellas de la escuela culturalista iniciada por Richard Morse, del que fue su profesor cuando él estudió en la Universidad de Columbia, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá ahora y retomamos entonces en breve cómo sigue esta historia de ideas en América Latina, ¿sí?